Ahora sí, invitamos a compartir unas palabras al decano de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, magíster arquitecto Pedro Ferracini, en su condición de padrino del homenajeado. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes a todos y todas. Siempre es difícil encontrar palabras para dar la bienvenida en este acto que es el más importante que tiene nuestra Universidad Nacional, es el título más, el rango más alto, lo honorífico lo hace más importante aún. Bueno, en primera instancia quiero saludar a quienes están presentes. Tenemos profesores, doctores honoris causa también en la sala, docentes, profesores, estudiantes, graduados, no docentes, distintos referentes de instituciones de la arquitectura y el planeamiento, el diseño y el urbanismo dentro de la ciudad de Rosario, personas vinculadas al arte, público en general. Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial, no solamente a nuestro equipo no docente y al protocolo interno de la facultad, pero sí quiero hacer un agradecimiento muy especial al protocolo de la Universidad Nacional de Rosario, especialmente en este acto por haber llegado a contratiempo con la universidad en este momento, también con muchos actos de relevancia, para mencionarlo también, para darle un poco de contexto. Nuestro rector acaba de ser electo vicepresidente del CIN, hace momentos nomás, en la reunión ordinaria de rectores en San Luis, así bueno, es un momento de orgullo enorme. Y menciono esto porque tiene particular relevancia, entiendo yo, las políticas que vienen llevando adelante nuestro rector y vicerrector acá presente, pero también la comunidad entera de la universidad y además también específicamente la comunidad de nuestra facultad, gracias a un camino que empezó vinculado a la extensión, de la mano, como un poco mascarón de proa, de un proyecto que tuvo a la extensión como bandera, pero también con una fuerte impronta y una fuerte necesidad de ser institucionalizada, así que le quiero agradecer en ese sentido a Marcelo Barrale por haber guiado este camino de todos nosotros hacia ese modo a través de transitar la universidad. Digo que comenzó en ese momento, sobre todo institucionalmente, ya con una caracterización muy fuerte, porque hace muy poco el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario aprobó las prácticas socioeducativas por unanimidad, para que todas las carreras de nuestra universidad la tengan incorporada dentro de su currícula, y puedo dar fe no solamente del esfuerzo que viene haciendo esta facultad en materia de extensión, sino también en que somos pioneros de haber puesto en marcha las prácticas socioeducativas para toda nuestra comunidad. Digo esto en este momento porque creo que cobra especial relevancia no solamente el esfuerzo en términos de presupuesto, sino poder dar un paso más en todas las políticas que ha llevado adelante la facultad, no solamente conmigo como decano, especialmente no conmigo como decano porque asumí hace 2 años, sino también de las gestiones anteriores, de poder ir redoblando las apuestas en esa materia. Digo que voy mencionando todo esto, parece que nada tiene que ver con Pablo Benetti Aprocio, pero tiene todo que ver. Yo quiero agradecer enormemente su presencia porque espero y quiero que nos comente cuál ha sido su rol de alguna manera, o creo que lo vamos a ir sospechando a lo largo de su presentación, cuál ha sido su rol como prorector de extensión en la universidad. Así que bueno, dar un poco ese contexto, agradecer por supuesto al Consejo Directivo de nuestra facultad por haber aprobado por unanimidad su postulación, y por supuesto también agradecer al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario por haber aprobado por unanimidad. Es un lujo para nosotros tenerlo como parte ahora de nuestro cuerpo estable de doctores. Así que bueno, bienvenido a su casa y gracias a todos los presentes por darnos esta oportunidad de estar disfrutando a Pablo hoy. Ahora escucharemos al profesor arquitecto Marcelo Barrale, quien le leerá la laudatio.
Buenas noches, compañeros y compañeras, docentes, no docentes, estudiantes, profesores, las autoridades de nuestra universidad que tanto nos ayudan, el señor rector y el vicerrector, que tanta paciencia nos tienen frecuentemente. Y lo primero que podríamos referir de mi parte, en este breve comentario, es a los motivos de ampliación del vínculo, de nuestro vínculo, o sea, no propiamente el mío individual, sino como representante de nuestra facultad. Yo fui encomendado para hacer una entrevista a él en Río de Janeiro, con motivo del cumplimiento de los 100 años de la enseñanza de la arquitectura aquí en Rosario. Y bueno, en ese sentido, aprovechando nuestros frecuentes viajes anuales a esa ciudad dentro de lo que es el intercambio académico que profesamos, nos reunimos hace ya un par de años para una conversación que se realizó en un piso muy alto de una torre corporativa en pleno centro, en pleno downtown de Río de Janeiro, donde funciona el Colegio de Arquitectos de esa ciudad, donde en ese momento Pablo era presidente del colegio. Pues era una situación muy bonita porque la torre esta, con toda vidriada, está frente a la Catedral de Río, ¿no? Fue un momento para mí importante. Hablamos mucho de cuestiones generales y algunas ciertamente personales. La primera vez solos y la segunda vez yo fui acompañado con Ana Valderrama, que me ayudó un poco con las grabaciones, ¿no? y las filmaciones. Quiero también comentar que ese reportaje editado, ya que es en el crudo, lo que se llama el crudo, es un reportaje mucho más largo, está puesto en la página de esta facultad, es precisamente en el lugar que corresponde a las entrevistas de los 100 años de la enseñanza de la arquitectura. Atendiendo solamente al principio, referencia a este momento, en donde de los años 70, en nuestra ciudad, donde conocimos la obra de Pablo como integrante del equipo técnico del Servicio Público de la Vivienda, que en su momento lo armó Arnaldo Basadona. Realizaban el anticipatorio y concreto trabajo de investigación socioproyectual, antropológica y humanitaria, de responder a la necesidad de los habitantes de los asentamientos irregulares en ese momento, fines de la década del 60, principios del 70, de los asentamientos irregulares, barrios populares, villas de emergencia, como se llama en Argentina, chabolas o cantegriles, como se llama en otros países de Latinoamérica. Sabemos que las poblaciones en ese momento y en este momento actual, probablemente como en Medellín o Bogotá o Río de Janeiro, alcanzan el 50 o el 60% de toda la población de las ciudades, con lo cual siempre fue un tema prioritario, por lo menos para mí y los grupos donde yo trabajo. El aporte principal de esta experiencia proyectual, lo que se llamó UR, unidades de relojamiento, convertida en obra ciertamente con rapidez, nos ha dado la posibilidad de evaluar, debatir y discutir su vigencia y enfoques en momentos donde la vivienda social, no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo, está en un momento de difícil desarrollo. Ahora, si Flor, podríamos ver algunas imágenes. Creo que hay personas acá que están interesadas particularmente en estudiar casualmente la obra de los UR, que podría llamarse también en esta época vivienda baja de alta densidad. En principio es uno de los nombres que tiene. ¿Podemos pasar? Y en ese contexto les voy a mostrar lo que figura aquí dentro de la biblioteca de la facultad, que son estas imágenes. Es producto de dos ediciones de Suma de la década del 70,
que están muy completas, las memorias descriptivas, podríamos decir, de estos conjuntos, y también en detalle las viviendas, su agrupamiento, el espacio público, en fin, todos los fundamentos de época. Y acá hay algunas imágenes que tomé el fin de semana pasado de cómo están los edificios en esta época, que en algunos casos están muy bien. Hay algunas personas que dicen que la arquitectura se evalúa finalmente con el paso del tiempo, de cómo envejecen las arquitecturas. Bueno, están bastante bien. Y también es una arquitectura que ha dado paso a los cambios y las transformaciones que los usuarios han realizado, ¿no? Evidentemente. También es importante recordar que en esta misma época Álvaro Siza estaba desarrollando el gigante complejo de la Malagueira, con lo cual en Rosario estábamos más o menos bien conectados en esa época y estábamos tratando de trabajar en ese sentido, ¿no? Y digamos, para agregar alguna cosa más de contexto, casualmente para utilizar una palabra, compartir una palabra con Pablo, en el 73, que creo que fue el año que Pablo se graduó, yo ingresé acá a la facultad, si no me equivoco, con Cecilia, que anda por ahí. Sí, ahí está. Mi compañera que ingresábamos juntos acá en la Facultad de Arquitectura, Cecilia Colombres. Gracias por venir. Y bueno, y realmente, ¿qué leíamos en esa época? Eso es importante. ¿Qué leíamos en esa? Por lo menos, ¿qué leía yo? Leíamos las publicaciones del Centro Editor de América Latina, que en términos de urbanismo, ciencias sociales, arte, historia y política nacional e internacional fue una editorial que a nosotros nos marcó verdaderamente, ¿no? Y leíamos esa bibliografía y seguíamos a personas como Pablo, que integraban el equipo de Arnaldo Basadona. Así que bueno, lo más importante, aparte de los ejemplos de arquitectura que tanto nos gustan y nos siguen gustando y seguimos estudiando y visitando, revisitando, otro aspecto que a mí me impacta mucho es la dedicación constante y permanente de Pablo a lo que podemos llamar las instituciones de la arquitectura, porque no todos los arquitectos, y a veces muy buenos arquitectos, podríamos decir, pasan su tiempo aportando, su valioso tiempo, aportando a las instituciones de la arquitectura. Llámese la institución de la enseñanza o de la producción de conocimiento, podemos decir una universidad, pero hay muchas otras maneras, aparte de la universidad. Los colegios de arquitectos, que necesitan también de la presencia de los buenos arquitectos, como en el caso de Pablo. Y por otro lado, todas las otras organizaciones, podríamos decir, libres del pueblo, que, como hemos visto ayer y hoy, por suerte, florecen en distintas ciudades de nuestro país y de América Latina. Así que esta es una noche realmente muy importante. Y bueno, a Pablo va todas estas dedicadas estas palabras. Gracias. Muy bien, ahora invitamos al vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, profesor odontólogo Darío Macía, para que nos dirija unas palabras. Gracias. Hay que renegar con el micrófono. Y soy bajito yo, ¿qué va a hacer? Pasa siempre, no es... Ya estamos acostumbrados. A mí me conviene hablar después que hablas vos. Claro. Nosotros tenemos que combinar. Vos hablas primero, yo te sigo y está todo bien. Muy buenas tardes, ¿cómo les va?
señor decano. Como siempre, un placer. Y vicedecanos, profesores, docentes, no docentes, graduados, exfuncionarios institucionales. Al profesor doctor Pablo César Benetti, yo ya me tomé una atribución cuando nos conocimos hace un ratito de plantearle que le iba a decir Pablo. Me tomé esta confianza. Y la verdad que en lo poco que intercambiamos es un placer conocerte. Como persona, fundamentalmente, por supuesto, hoy tengo que decir lo que significa para mí estar en este acto, poder estar, como bien dijo el señor decano, en el acto más importante que tenemos desde la universidad en el reconocimiento de este doctor honoris causa, pero también en la representación que me ha dado el señor rector, que como bien también decía el decano hace pocas horas, esta universidad, nuestra universidad, tiene la posibilidad de tener al vicepresidente del CIM. Un tema no menor, fundamentalmente por los momentos que está atravesando la Universidad Nacional de Gestión Pública. Y también debo de traer los saludos del señor rector. Está viajando, no llegaba porque de San Luis acá hay unos kilómetros, pero bueno, tenía ese compromiso y por eso no está hoy aquí. Es importante recordar lo que establece la ordenanza y reglamenta el otorgamiento del doctor honoris causa, título académico máximo de jerarquía en nuestra casa de estudios. La facultad ha promovido este título a través de quien me precedía en el uso de palabra, el arquitecto Marcelo Barrale. Para mí también Marcelo, por los años que nos conocemos y que hemos transitado y que vamos a seguir transitando por nuestra Universidad de Gestión Pública. Es importante que en este procedimiento se tuvo que expedir el Consejo Directivo de nuestra Facultad de Arquitectura y también nuestro Consejo Superior. Y debemos volver a remarcar que esto fue por unanimidad y tampoco es un tema menor. Es importante que podamos destacar por qué damos estos títulos. Tiene mucho que ver con lo que ya de alguna manera se fue diciendo, fundamentalmente por esa trayectoria académica y profesional de Pablo, que de alguna manera nos permite dar este título de máximo reconocimiento en el campo de la arquitectura y el urbanismo. No solamente es un académico que brilló por su dedicación y por sus producciones, tiene realmente antecedentes impresionantes. Proponerse aplicar sus conocimientos de una mirada compleja sobre la problemática habitacional, el desarrollo urbano, y realmente Pablo se ha transformado en una referencia insoslayable. En nuestra Facultad de Arquitectura toma gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Esto evidencia el vínculo que ha mantenido Pablo, un graduado, y esto se lo decía también cuando recién nos conocíamos. Es un graduado de la casa. Estás en casa, Pablo. Siempre van a estar en casa todos nuestros graduados. Y la verdad que es importante por todo lo que se ha trabajado a nivel de centros universitarios, desempeño en gestión, como bien se mencionó, y la verdad que es importante ver cómo plantea los problemas constructivos y el desarrollo del hábitat. Esto yo trato de ser muy estricto en la lectura, también se lo decía Pablo, soy odontólogo, imagínense que no es fácil adaptarme al discurso. Yo, si van a odontología, me defiendo un poquito más. Pero bueno, estoy siendo muy estricto con la lectura para intentar, no sé si lo voy a lograr, no cometer ningún error, porque yo por ahí me entusiasmo, empiezo a hablar de otra cosa y dejo el discurso y algunos me conocen un poquito más, ¿o no, flaquita? Entonces, sepan disculparme los que les gusta el protocolo, por ahí yo me voy a escapar un poquito, vuelvo enseguida. Y obviamente me quiero referir a la reivindicación que hace
de su formación y de sus maestros y de su tránsito por nuestra universidad. La verdad que nuestro vínculo con Pablo se sigue afianzando a partir de que otorgamos este título. Y la verdad que esto es lo que anhelamos fervientemente, de seguir afianzando vínculos con nuestros graduados. Obviamente vivimos problemas acuciantes con respecto a cómo vive el país, la ciudad. Me refiero al déficit habitacional de nuestra sociedad. No soy un conocedor de la problemática, soy un profesional de la salud. Pero bueno, esto me ha permitido estar, inclusive, Pablo, en varias oportunidades como decano de la Facultad de Odontología de Rosario, y ahí también un poco aprender desde la gestión todo lo que podemos hacer. Pero bueno, es importante que nosotros asumamos todos los desafíos y vayamos buscando, a más allá de los contextos que a veces son limitaciones. Es cierto que nosotros estamos pasando en la Universidad de Gestión Pública dificultades. Hace más de un año que estamos sintiendo el desconocimiento que significa para algunos lo que es la Universidad Nacional de Gestión Pública. No importan los agravios, no importa la falta de respeto. No tengan ninguna duda que seguiremos construyendo y seguiremos haciendo cada vez más Universidad Nacional de Gestión Pública, porque esa es la convicción que tenemos, de seguir pensando en esa Argentina que es posible. Y esperemos que haya más diálogo, más construcción institucional y fundamentalmente menos desconocimiento y agravio hacia la Universidad Nacional de Gestión Pública, a la ciencia, la tecnología y el arte, entre otras cosas. Por eso es tan importante cuando podemos tener una persona de la trayectoria de Pablo, repito, hijo de nuestra universidad, que obviamente se ha destacado tanto y que sigue buscando soluciones a problemas de hábitat, como aquí se mencionó, entre otros lugares como en Río de Janeiro, donde dejó su marca. Yo realmente debo celebrar que la Facultad de Arquitectura haya presentado y hayamos acompañado esta iniciativa, porque me parece que es importante cada uno estar más tiempo, más cerca, más cercanos con Pablo, como con tantos otros, y es importante tomar en cuenta los problemas que hacíamos referencia. Hace 4 meses, la Argentina tuvo la oportunidad de cumplir 41 años de esa democracia interrumpida. Me permití escribir estas palabras porque en tu vida no fue un tema menor. Tenés una experiencia de vida muy particular en uno de los, desde lo personal digo, peores momentos que ha vivido el país y la República en la institucionalidad, que nos alejó muchas veces de muchos Pablos. Pero esa democracia que supimos recuperar en el 83, con mucho ejercicio y con mucha sabiduría por quienes tuvieron la responsabilidad de comenzar con ese gobierno en la reconstrucción de la democracia. Algunos que empezábamos en la universidad, en mi caso en el año 1984, por eso hablaba con Gaby hoy, hace 41 años que estoy por acá, llegábamos y nos encontrábamos con palabras como democracia, que no sabíamos lo que era. Nos decían, ¿por qué no vas a hablar al centro de estudiantes? Y yo preguntaba, ¿qué significa eso? Pero por suerte y con mucho diálogo y construcción, pasamos ya más de 4 décadas. Sé que son tiempos difíciles. Sé que hay muchas cosas que mejorar. Pero tampoco tengo ninguna duda que han dejado grandes enseñanzas para que nos hayan enseñado lo que significa la democracia.
Con la democracia se vive, con la democracia se educa, con la democracia se crece. No dejemos de sostener a la democracia, la libertad, la participación, el debate, el diálogo y el respeto, porque es la forma de seguir construyendo, desde lo personal digo, más democracia. Por eso es tan importante seguir avanzando en este tipo de iniciativas, porque la democracia sigue reconociendo a sus hijos, porque la democracia sigue reconociendo a sus premios Nobel, porque la democracia sigue reconociendo y afianzando las mejoras en la ciencia y en la tecnología, porque en democracia podemos estar todos juntos hoy acá, Pablo, para decirte muchas gracias por tantas cosas que nos diste y que seguramente nos vas a seguir dando. Yo por ahí cuando me meto en este tema me cuesta no emocionarme, porque me gustaría que podamos seguir construyendo desde el diálogo más institucionalidad. Dejar de lado si hay alguna diferencia, que está bueno, ¿por qué no? Pero también está bueno dejar de lado la soberbia y la agresividad para pensar que la única manera de construir el país y la república es todos juntos, compartiendo. Es una universidad que pertenecemos, que tiene principios basados en nuestra reforma universitaria del año 18, de la autonomía y del gobierno de los 4 claustros que pertenecemos a la universidad, docentes, no docentes, graduados y alumnos. Y la verdad que una cosa que también vamos a seguir defendiendo y no nos van a quitar es nuestro ingreso irrestricto que recuperamos en los años que mencioné con el recupero de la democracia, y que la Universidad de Gestión Pública no es arancelada y nos permite a todos poder estudiar. Brevemente, Darío, que les está hablando, tuvo la oportunidad de llegar a esta universidad, tener su título de odontólogo y ser taxista mientras estudiaba, porque esta universidad sí que integra. Nos permite a aquellos que no teníamos ningún familiar, ni siquiera que había llegado a la secundaria, decir que somos universitarios. Nos permite a todos aquellos que quieran estudiar lo que quieran estudiar en la carrera que quieran estudiar. Eso es más democracia cada día. Por eso contamos con vos, Pablo, para seguir defendiendo esta Universidad de Gestión Pública, para seguir acompañándonos. Tantos hijos como vos nos hacen grandes. Y para terminar, a mí me gusta mucho decir una frase con el máximo de los respetos ante todos ustedes. Universidad pública, siempre. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a referirnos a nuestro homenajeado. Vamos a contar un poco y a contextualizar sobre su vida, sobre su paso por la universidad. Pablo César Benetti es arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Planificación Urbana y Regional por la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctor en Estructuras Ambientales Urbanas por la Universidad de Sao Paulo, postdoctorado en la Asociación de Arquitectos de Londres. Actualmente es profesor titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su trabajo, tanto en la docencia como en su ejercicio de la profesión, se centra en el diseño urbano y la planificación de las favelas en particular y de proyectos de vivienda social en general. Asimismo, coordina el Laboratorio de Vivienda y Forma Urbana del Programa de Planificación Urbana y el Plan Maestro de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario. A partir de entonces, integró el equipo de proyectistas del Servicio Público de la Vivienda hasta 1979, cuando debió exiliarse en Río de Janeiro por la última dictadura militar acaecida en nuestro país. Allí inició una nueva y prolífica vida profesional. Participó en gran cantidad de concursos de anteproyectos, siendo ganador en distintas oportunidades, principalmente en propuestas de mejoramiento habitacional y del espacio público en las favelas más grandes de Río de Janeiro. También realizó emprendimientos de participación social y popular junto a ONGs territoriales.
En 1995 fue designado por concurso como profesor en el área disciplinar de proyectos específicos de urbanización alternativa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en la disciplina Violencia, Forma y Proyecto Urbano del posgrado en Urbanismo. También fue coordinador del Laboratorio de Habitación y Forma Urbana y desde 2002 a 2006 director de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Posteriormente fue electo vicerrector de la universidad y de 2020 a 2023 fue elegido presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Brasil. Espero haber sido claro, es un currículum vasto. Ahora sí vamos a proceder a la toma de juramento. Ahora, el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, el profesor odontólogo Darío Macía, procederá a la toma de juramento. Damos lectura de la resolución 66/2025, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la UNR al PhD arquitecto Pablo César Benetti. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve. Artículo 1. Otorgar al PhD de arquitecto Pablo César Benetti el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo 2. Encomendar al padrinazgo del doctorando al señor decano de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, magíster arquitecto Pedro Ferracini. Artículo 3. Inscríbase, comuníquese y archívese. De inmediato, el señor vicerrector procederá a efectuar la toma de juramento. Pablo César Benetti. Jura respetar y hacer respetar, en cuanto a usted dependa, el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. A continuación se entregará el diploma y la medalla que acreditan el título otorgado. Bueno, muchas gracias. Sí, claro. Bueno, muy bien. A continuación escucharemos la conferencia del flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, el doctor Pablo César Benetti, titulada Proyecto Urbano, la especificidad latinoamericana. Bueno, buenas noches. ¿Están bien? ¿Están escuchando bien? Buenas noches a todas y a todos. Realmente, yo tomo un poquito de agua para pasarla. Pero inicialmente quería comenzar agradeciendo a la facultad, al Consejo Superior de la Universidad también por la concesión de este título. Y muy especialmente a Marcelo Bajale. Marcelo es un colega que está ahí, lo vieron aquí en el palco. Es alguien que cuida de nuestra memoria colectiva para que no nos olvidemos, para que no se repita. Y eso tiene un valor enorme para muchos de nosotros que de una manera u otra tuvimos que salir de este país en circunstancias muy tristes. La facultad, como nuestro vicerrector dijo, fue mi casa. Yo soy de esta casa y más que de esta casa, les diría que estaba haciendo una cuenta rápida. Yo me recibí en 73.
Entonces son 52 años de caminada, ¿no? Y en estos 52 años yo creo que el combustible original, el que me llevó a comenzar, viene de aquí. Viene de una universidad que tenía una energía muy fuerte. No era apenas en la universidad, era una universidad que tenía una discusión muy conceptual, muy fuerte. O sea, se discutía mucho el modernismo, era el momento de superación del modernismo. Y en ese camino, digamos, de hecho, fueron dentro y fuera de la universidad momentos de una energía y de una potencia de transformación muy grande. Pertenezco a una generación entera que fue criada en las calles del Rosariazo y del Cordobazo. Muchos de nosotros tuvimos esta experiencia de salir de la facultad, no apenas con un título, de salir de la facultad con una conciencia cívica, con una voluntad de cambiar el mundo muy grande. Y esa potencia transformadora se debe mucho, en gran parte, a esta propia universidad, a esta propia facultad. Por eso cuando nuestro vicerrector, ahora es nuestro vicerrector también, ya que estoy aquí ahora, cuando él decía de la defensa de la universidad, es un compromiso que nosotros todos tenemos que asumir. La universidad pública es el lugar de la libertad, es el lugar del contradictorio, es el lugar de pensar un proyecto nacional diferente, y creo que en ese sentido, en fin, mantener esa llama viva es un compromiso de todos nosotros, del cual, claro, yo estoy un poco lejos, pero en esos momentos en la Universidad de Rosario, y en Rosario en particular, nos empezamos a entender que Latinoamérica era nuestra patria grande, que nuestros límites no terminaban en Argentina, que teníamos muchos problemas en común y que de alguna manera pensar una Latinoamérica diferente era una responsabilidad que de alguna manera nos cabía. Marcelo habló de la ASUR. Yo era un pescado chiquitito en la ASUR, era un estudiante, claro, y les digo que en el momento muchos de nosotros no teníamos noción de la importancia de esa experiencia. Había pasado un concurso internacional muy importante. Belón de Terry, el arquitecto, era presidente de Perú, y hace un concurso que es el Preví de Lima. El Preví de Lima llama a varios arquitectos y en el lugar de adjudicarle a un único equipo todo el barrio, divide el barrio en varias construcciones. Pero había un principio vacilar en esa construcción que era baja altura, alta densidad. Y era una discusión que confrontaba directamente con el modernismo, porque la solución del modernismo eran aquellos conjuntos habitacionales donde era una tierra arrasada y donde lo que había eran torres en altura y espacios totalmente sin dueños, sin control, sin uso, sin ninguna utilidad. Entonces la experiencia de las UR era pero muy conectada con eso, ¿no? Confieso que en el momento, no sé, aquí está el gringo por ahí, Arnaldo Basadona, José María Favario, Hugo Montanaro, en fin, varios colegas nuestros que de alguna manera participaron de esa experiencia. Y esa experiencia era muy importante, no solo por los principios de arquitectura, porque fue la primera vez que yo vi en un equipo interdisciplinar, con asistentes sociales, con psicólogas, comenzar algo que después, de alguna manera, un capital que yo llevé para la vida entera, la vida profesional entera, que es la idea de escuchar, de entender que el otro tiene demandas, que nosotros no entendemos el otro, tener la humildad de saber que hay mundos incomprendidos de nuestra parte
y saber que sin escuchar el otro, sin escuchar las demandas de esas poblaciones, cualquier profesor, cualquier gesto proyectual de lo que nosotros hacemos tiene el riesgo inminente de ser un gesto autoritario. Eso lo aprendí aquí, en Rosario, lo aprendí en el SPB, lo aprendí con la SUR, lo aprendí en la facultad, una facultad que tenía asambleas estudiantiles enormes. Este auditorio sería muy chiquitito para lo que eran nuestras asambleas, y que además emprendió una modificación del taller total, una idea de repensar totalmente la estructura curricular. Entonces yo les diría que cuando un miércoles supe que tendría que salir de la Argentina y caí un viernes de paracaídas en Brasil, estaba todo eso en mi valija. Estaba el SPB, estaba la SUR, estaba el taller total, estaba la política, estaba la idea de Latinoamérica como patria grande, pero también llevé cosas que no son muy deseables o muy deseadas, como la violencia de Estado, como el secuestro de muchos amigos, como la muerte de algunos de ellos, y con la noción de que el peligro que las ideas representan para quien solo ve pensamiento único. Entonces, eso de alguna manera fue mi valija también. ¿Pasa, Florencia? Mi caminada nunca fue solo. Y eso, y aun cuando el título que me conceden tiene solamente mi nombre, si de alguna manera no sería honesto de mi parte no decir todos los que caminaron juntos, algunos de los que caminaron juntos, imposible no nombrarlos a todos, pero yo les diría que el movimiento estudiantil de Rosario, los que fueron a las calles junto conmigo y los que hoy se fueron, algunos todavía están remanecientes por aquí, mis 10 socios del escritorio, ¿cómo era escritorio? Era estudio, del estudio Fábrica de Arquitectura, que yo fui uno de los socios fundadores, un formato cooperativo que empezamos a trabajar. Los colegas que me hicieron decano de la facultad con 70% de los votos, los colegas que me llevaron a ser prorector y a asumir un cargo de prorector de extensión. Pedro, que era un cargo, inicialmente yo era para ser prorector de planeamiento, el que lidiaba con el dinero, porque yo había venido lidiando con dinero, con el presupuesto de la universidad hasta ese momento, por contra del plano director. Pero cuando nos elegimos, dije, no, yo quiero ser prorector de extensión. Y ahí colocamos en práctica la necesidad de tener el 10% de los créditos en extensión universitaria. Es una verdadera revolución. Yo creo que la universidad que no mira para sus demandas sociales, que no mira para las demandas sociales, le falta un pie, le falta una preocupación. Y la extensión universitaria tiene la capacidad de colocar exactamente lo que yo decía cuando hablaba del otro, aquello que no se conoce, aquello que es una frontera de conocimiento, aquello que nos desafía desde el punto de vista conceptual, técnico, a desarrollar nuevas tecnologías, desarrollar nuevas metodologías de actuación, y que de alguna manera creo que en fin, mejoran sin duda la propia universidad. También, claro, en esta caminada, mi actuación actual en Río de Janeiro tiene 2 pies. Soy consultor hoy del Plano Municipal de Habitación de Interés Social, pero también soy asesor urbanístico, un cargo pomposo, pero soy asesor urbanístico de movimiento popular. Y mucho por la convicción de que un buen proyecto depende mucho, no es una palabra gasta o desgastada, que es participación,
depende mucho más de protagonismo, de una necesidad y de una capacidad de esta organización popular de hacer presente, disputar espacio de poder, disputar presupuesto público, y esta es mi función en esa organización, entonces estos compañeros también están en esa caminada. En especial a los colegas del Instituto Raíces en Movimiento, que es mi lugar de trabajo habitual en el complejo do Alemão, que es una de las grandes favelas de Río de Janeiro. Yo pertenezco a una generación que abrió los ojos para América Latina, no apenas en el sentido profesional. La literatura, bueno, la Revolución Cubana era muy presente en aquella época, así como el peligro de la reproducción de la Revolución Cubana. Las dos cosas eran importantes, ¿no? Y eso pautaba mucho la discusión política contemporánea, pero de alguna manera nosotros en esa literatura nosotros conseguíamos identificar, en fin, en Vargas Llosa, en fin, en todos en Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Graciliano Ramos, Sábato, Borges, en fin, toda esa literatura nos hablaba de algo, nos hablaba de una dimensión que muchas veces asumía una idea idílica de Latinoamérica, ¿no? La idea de que Latinoamérica era el continente de todas las posibilidades, como si fuera un continente sin historia, como si fuera un continente prácticamente virgen, ¿no? Como si fuese una floresta tropical inexplorada. Pero fuera de esa visión idílica que muchas veces nosotros compartíamos por el lado de la literatura, hay en sí una búsqueda, una procura muy seria, y de muchos colegas, no solamente mía, ¿no?, para encontrar una especificidad local. Y yo coloqué de una manera absolutamente sintética, porque esto daría un tratado y mucho más que una conversación, pero hay algunas peculiaridades de Latinoamérica que inciden directamente en la manera que pensamos el proyecto, en la manera que actuamos profesionalmente, y que sin comprenderlas difícilmente nosotros conseguimos caminar o transitar y atender a los desafíos que nos son colocados. La primera es que mercado y Estado son las dos fuerzas que producen la ciudad en la mayoría de los países centrales. Pero en América Latina hay una tercera fuerza que mi gran amigo Pedro Abramo llama la lógica de la necesidad, que es aquello que no es previsto, es aquello que pasa entre los dedos, que no se consigue contener. La autoconstrucción, que lamentablemente es definida por una definición que no define nada. Porque decir que eso es informal es decir que no es formal. Pero, ¿qué es lo que contiene esa definición de la característica intrínseca de esa organización popular que resiste, que autoconstruye la ciudad, que autoconstruye la casa, que de alguna manera permanece disputando la necesidad o la posibilidad de permanecer en las ciudades? Entonces, esa cuestión de la informal, como digo, una definición que no define nada. Ahora, el año pasado, en Brasil, se cambió esa definición. Y el cambio fundamental que se hizo, y es un cambio que no es simple, que tiene una importancia enorme, fue reconocer la potencia de esos locales. Esto es conocer que en estos lugares hay una riqueza cultural, política, económica, formas de organización social, que no son las formas de organización en general de la sociedad, pero que tienen su lógica propia y que permiten a esta sociedad, a esta parte de la sociedad, subsistir hasta ahora, hace más de 100 años, 500, 200 años en Brasil y en Argentina también. Son las callampas, son las villas miserias, son nuestras favelas. Es una especificidad latinoamericana, objeto de estudio y molestia social en cierto sentido, pero también una frontera de conocimiento, ¿no?
El tercer punto, yo le diría, y eso en Brasil es muy pesado, es realmente la herencia colonial. La herencia colonial empieza cuando aquí a los pueblos originarios que estaban aquí en Latinoamérica llegan fuerzas extrañas que dividen en una geometría arbitraria toda la tierra y se la dan a algunas personas. Entonces, desde ese momento se establece una lógica y un Estado que trabaja para el capital privado. Es un Estado que es un Estado capturado, en cierto sentido, por las inversiones privadas y que orienta su actividad en muchos casos en función de eso. Y algo que es muy peculiar nuestro, que es la ausencia de tradición de planeamiento. Ese es un problema muy, muy serio, porque de alguna manera planear significa prever, y prever significa decir dónde van los recursos, dónde van las inversiones. Y lo que nosotros tenemos son cada 4 años un gobierno que decide cambiar para dónde eso va, y naturalmente eso de alguna manera nos impide tener una continuidad muchas veces en el propio desarrollo urbano, en la propia construcción de nuestras ciudades. Entonces nuestras ciudades son tensionadas permanentemente por esa falta de tradición de planeamiento. Es curioso, está hablando de eso alguien que está de consultor del plano municipal de habitación de interés social, que tiene como objetivo definir lo que se hará en una habitación durante los próximos 8 años. Pero bueno, después les cuento qué pasó con eso, no sé, ahora no puedo decir nada, en octubre vamos a ver. Y en ese contexto, aun cuando hay un Estado que tiene de alguna manera esa cuestión muy fuerte de una afirmación, de un auxilio al capital privado, a partir de su núcleo más, hay diversas agencias burocráticas que por dentro del propio espacio disputan un sentido democratizante del espacio público, del servicio público. En esas brechas se apoyan programas de urbanización de favelas y otras respuestas esporádicas a la desigualdad social. Ahora, nuestros gobernantes, que cuando osan, cuando se aventuran a defender esas pautas, son extremadamente criticados. Y extremadamente criticados por una entidad que nadie la conoce, que se llama mercado, que no tiene cara y que tiene la capacidad de articular y derrubar gobiernos que tienen esa vocación más democrática y participativa. Entonces, en una de esas brechas que nosotros trabajamos en la década de 90, nuestro estudio, ¿no? Nuestro estudio tuvo la suerte, en fin, ya era un estudio conocido, pero tuvo la suerte de participar de concursos públicos, que es la forma más democrática de contratación, porque son concursos hechos, analizados por jurados que no saben quién está presentando y que fueron en la década de 90, instauran, por así decir, en Brasil la idea de intervención en el espacio público. Hasta ese momento, todo el dibujo de las calles, veredas, plazas, era básicamente una atribución de la ingeniería vial. O sea, no había esa disciplina, no hacía parte de nuestra área profesional. Entonces hay una doble inflexión en el sentido, de una parte temática, porque el espacio público, en fin, todo lo que dice respecto a la gestión pública de las ciudades pasa a ser parte de nuestro cotidiano, y profesional, porque en lugar de eso ser hecho por funcionarios de la municipalidad o funcionarios del Estado, pasa a ser desarrollado por arquitectos. Y eso a través de un concurso público de metodologías. Los concursos públicos de metodologías son muy interesantes porque en realidad parten de una pregunta básica. Si usted tuviera dinero,
si usted podría hacer una inversión en este lugar, ¿qué es lo que usted haría? Entonces hay una conceptuación de qué se trata en ese lugar, de cómo trabajar en ese lugar. Y en ese sentido, yo le diría que proyecto urbano es siempre solución de un problema. Y los problemas no están, no aparecen, no están así visibles. Cuanto más sofisticada es la formulación de un problema, más rico ese proyecto urbano tiene capacidad de ser. Yo trabajo aquí en ese... bueno, dejé aquí una colección de libros, se los van a entregar a la biblioteca de la universidad, de mi producción. Entre esos está ese que está ahí, Desafíos para el Proyecto Urbano. Y yo trabajo ahí con 3 palabritas, que son 3 conceptos, contexto, programa y conceito. Contexto es lo que está ahí, pero lo que está ahí tiene varias maneras de ser entendido. El contexto muchas veces en las facultades es reducido a una lectura física o morfológica de la base fundiaria, de las actividades, y ahí por ahí paramos. Raramente se incorpora la dimensión simbólica. Entonces, trabajar con el contexto, entender la historia de ese problema o de ese lugar en su desarrollo urbano, su papel en la sociedad, su papel, en fin, esas cuestiones. Programa es la parte más importante de un proyecto, y en estos proyectos urbanos hay un camino peligroso, porque en general el programa es formulado por los deseos del Estado. O sea, el Estado coloca una cantidad de dinero y dice lo que quiere hacer. Pero en la ciudad, en el medio de eso hay poblaciones, y hay poblaciones y hay deseos, y hay demandas, muchas veces no muy claras, ni muy bien, no muy explícitas en su formulación, pero son demandas. Entonces, muchas veces definir el programa, la discusión del programa, es tan importante cuanto el propio proyecto. Porque es ahí, en esa discusión del programa, donde se formulan de alguna manera las alianzas posibles que en el día que ese proyecto se materialice podrán ser las que lo van a mantener en pie, lo van a mantener vivo. Y el concepto viene de un poco de nuestra historia, de nuestra profesión, y que junta en sí tanto la idea del concepto como de cómo será hecho. Entonces, Jan Nouvel dice que él habla de la fatalidad del contexto, porque es un lugar con algunas cosas de las cuales no se le puede escapar, pero hay otras que sí se le escapan. Entonces, en esa caminada, también el proyecto urbano identifico 4 actores: Estado, mercado, sociedad civil y saber profesional. Pero si uno mira de una manera más fina, el Estado es el intendente, el concejal, el puntero político, el partido político, etcétera, 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 todas las expresiones, los técnicos del Estado. El mercado es una variedad infinita de capitales que de alguna manera se reproducen en lo urbano. Sociedad civil más todavía, ¿no? Es la iglesia local, es la organización local, es la asociación de moradores, es la asociación comercial local, en fin. Entonces, cada uno de esas cajitas que aparentemente son muy simples, tiene una enorme complejidad. Y yo les diría que, y también el saber profesional, claro, pero en este sentido, trabajar con el proyecto urbano es trabajar con múltiples actores, no hay un cliente único, hay una polifonía de voces, y saberse equilibrar en eso es muy, muy difícil. Es un camino de altísimo riesgo. Está aquí Jorge, que es un gran especialista, amigo. Para él no es novedad lo que estoy diciendo, pero bueno. Paso. Así. Una de lo que voy a mostrar es el
proyecto Río Ciudad. El proyecto Río Ciudad comienza con un concurso de metodología y, como digo, uno no proyecta, el problema siempre tiene lado. O sea, el problema siempre encaja para un lado. Por ejemplo, en el caso de un proyecto urbano, ¿no? Había una discusión sobre el comercio de rúa, el comercio de la calle, digamos. Allá se llaman camelós, digamos, los que venden los tabuleros. Por un acaso, cuando estudié mi tesis de doctorado, fui a ver que en 1903 ya había legislación prohibiendo la venta de alimentos en tabuleros. Desde 1903 y estamos en 1997, 90, por ahí, el problema de los camelós parecía que no se había resolvido. Entonces, el problema siempre tiene lado. Y la manera que uno lo ve es totalmente diferente. Y uno proyecta contra algo, digamos. En este caso era el auge de los shopping centers y lo que se tenía como idea era una revitalización de los ejes comerciales de barrio. O sea, los lugares donde, en fin, esa comunidad, de alguna manera, ese lugar en la ciudad, de alguna manera consumían o tenían. Entonces nuestras propuestas fueron ofrecer condiciones de confort similar a los compradores y los pedestres, los peatones, valorizar los espacios públicos con armonización, con iluminación, y hacer una propuesta que fue en cierto sentido bastante novedosa, que era la gestión pública privada de espacios públicos. Yo compacto mucho la idea de Solá Morales, Manuel de Solá Morales, cuando dice que la calidad de una ciudad no se mide por la cantidad de espacio público, se mide por la interrelación entre espacio público y espacio privado. Y esta idea del Sahara, el Sahara es un centro comercial de la calle abierto, donde es una torre de Babel en Río de Janeiro, como hay aquí también en Argentina, donde judíos, libaneses, árabes, musulmanes, ahora chinos también, todos conviven en el mismo espacio y tienen una gestión comercial centralizada. Entonces no era ninguna idea mirabolante, era una idea que existía en la realidad y que tratamos de implementarla. Un poco la peculiar topografía de Río de Janeiro. Río de Janeiro tiene las montañas, los morros, ¿no? y los valles, que son los lugares que conectan un pedazo de la ciudad con el otro. Y por conectar un pedazo de la ciudad con el otro, son los lugares donde pasa mucha gente, donde pasa el tránsito y donde pasa la gente caminando. Entonces, lo que hace de ese lugar un lugar de enorme vitalidad urbana es también el problema. Entonces, vitalidad y problema caminan juntos en este caso. Y entonces el desafío es cómo, de alguna manera, mantener la vitalidad urbana, ¿no? Y al mismo tiempo dar esas condiciones de un proyecto mejor. En la identificación del lugar, nosotros llegamos a entender que no toda la calle era igual, que no todo el comercio de la calle era igual, que había comercio que entraba y salía, comercio como la parte superior, que eran consultorios médicos, hospitales y de ese tipo. En la parte inferior, donde estaban los cinemas que nosotros hicimos también, que también eran polos de demanda, pero polos de demanda muy rápido. Entonces, una de las primeras intervenciones fue limpiar de toda la calle todo el tránsito que se podía limpiar. ¿Y limpiarlo cómo? Haciendo un modelo de circulación que quien entrase en la parte superior, en la parte de abajo, no precisase pasar por el medio de la calle. Y en la secuencia creamos lo que nosotros llamamos oasis, ¿no? Que fue identificar que los puntos de inflexión importantes en una calle no es el medio de la calle, es la esquina. No soy yo que lo digo, Christopher Alexander ya lo había dicho antes, pero de alguna manera la idea del oasis exactamente condensaba eso, la idea de concentrar
una travesía segura, concentrar bancos, concentrar sombra, en fin, concentrar también un lugar de buena iluminación. O sea, de alguna manera, un espacio que es lineal, es puntuado, interrumpido por ese momento de calidad urbana. En fin, lo que está dicho aquí, aleja la travesía, crea masa verde, permite localizar un mobiliario urbano. Ese tratamiento de las esquinas nos permitió plantar 500 especies vegetales en ese trayecto. O sea, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de disminución de calor y absorción de agua de lluvia, espectacular. Aquí una vista de esas calles, ¿no? Con indicación de un tratamiento diferente del piso en el lugar de la travesía, puede pasar. Una vista de arriba y una vista de abajo, ¿no? El segundo caso que les voy a mostrar rápidamente es el programa Favela Bairro, que es más conocido aquí en Argentina, en Latinoamérica, ¿no? Y que es un programa, en la primera formulación, no ahora, pero la primera formulación es un programa integrado de combate a la pobreza. Y en ese sentido, el papel nuestro como técnicos es identificar un cliente que es doble, como yo decía. Es un cliente que es el Estado, que pone el dinero, pero también son las fuerzas locales. Entonces es una dificultad enorme, porque muchas veces en un país como Brasil, y Argentina no debe ser diferente, salido de la dictadura, toda la represión se concentraba exactamente en el movimiento popular. Entonces, procurar un interlocutor que no existía en ese momento, o que estaba totalmente reprimido por los años de dictadura, es una tentación muy difícil. Y es muy difícil, y eso lleva muchas veces a colegas nuestros, ¿no?, a suplantar el que no está, digamos, cuando lo correcto sería tentar o tratar de, en fin, que venga a tona, que aparezca, digamos, lo que nos falta, ¿no? Aquí es el barrio de Cayú. Cayú es al lado de la región del puerto, el puerto está aquí. Esta aquí es la avenida Brasil, es la vía de conexión que lleva conexión suburbana y metropolitana y con el Brasil entero. El centro de la ciudad está aquí, entonces un lugar que está a 15 minutos del centro, extremadamente bien localizado, y que tiene una calle que se llama Carlos Seil, que es esa que estoy más o menos mostrando aquí, ¿no? Donde es un anillo circular, o sea, prácticamente un barrio cerrado en ese sentido, porque tiene una posibilidad de control de la entrada y de la salida. En ese contexto donde hay astilleros, donde hay depósitos de contenedores, donde hay instalaciones industriales, existen las favelas. Es aquí, es aquí, es aquí. O sea, las favelas son, por así decir, crecen en lo que sería un intersticio urbano. O sea, un lugar rodeado de una serie de actividades que no son, digamos, propiamente amigables, ¿eh? Entonces ellas son dominadas, o sea, tienen en cierto sentido una situación defensiva, o sea, con una violencia externa muy, muy grande. Y cuando uno llega a nivel de la calle, el paisaje es ese, o sea, grandes camiones, muros altísimos, son calles extremadamente peligrosas y desiertas a la noche. Entonces nadie elige vivir en un lugar como ese. Es una opción, elige vivir, sí, porque no hay otra opción mejor. O sea, es la opción posible. Y es la opción donde esa gente se fortalece y consigue de alguna manera continuar donde estaba. Pero desde el punto de vista de la calidad de vida es pésimo. Porque, y para mujeres todavía más, ¿no? Imagine usted, una chica está estudiando, vuelve de la facultad a las 11 de la noche, 10 de la noche, caminar en un desierto como ese. Es absolutamente inviable. Entonces,
curioso porque es el primer lugar que nos tocó trabajar y el programa se llamaba Favela Barrio. Y le digo, la favela la encontré, pero ¿el barrio dónde está? Bueno, no la encontraba, ¿viste? Porque realmente eso no es un barrio, ¿no? Entonces es una favela que está en el medio de un entorno extremadamente agresivo, ¿no? Y la pregunta es cuál es el significado del barrio, porque al lado de la favela había un depósito de contenedores, había un cementerio, o sea, integrar la favela con el cementerio, ¿no? Prácticamente allá no se habla mucho, en fin, es medio silencioso, ¿no? Entonces, a eso se suman los programas sociales, que en ese caso los primeros Favela Barrio fueron muy importantes, y eso es importante porque uno no proyecta espacios vacíos, uno proyecta espacios con vida, espacios que son lugares potenciales de vida, ¿eh? Entonces fíjense lo que era esta favela, ¿eh? Aquí contenedores, camiones, muros altos, aquí un enorme cementerio, de aquí hasta la avenida Brasil, 2 cuadras caminando en el muro del cementerio, o sea, un lugar totalmente inhóspito, ¿eh? Y en ese sentido, nosotros formulamos una propuesta y eso es muy importante a los colegas jóvenes arquitectos aquí, además de lo que le piden, hay que decir y hay que hacer y hay que proponer lo que no le piden. Y en este caso, nuestra conceptuación fue que no había posibilidad de solucionar el problema de la favela sin solucionar el problema del barrio. Y esto suponía intervenir tanto en la favela como en el barrio. Y combinar una intervención que crease una nueva entrada, que cambiase totalmente el carácter de esa calle que era anillo viario, y que al mismo tiempo conectase de alguna manera los lugares representativos de reunión que existían, como la Plaza José Manuel Rodríguez, como la Plaza del Alto, como Largos son pequeñas placitas, que de alguna manera esto uniese los lugares significativos de la favela. Claro que yo estoy contando aquí apenas una parte, porque esto que es una calle, de hecho, en esa calle vienen las cloacas, viene el agua, vienen todos los servicios, viene, en fin, la posibilidad de tránsito también, ¿no? Y es un poco un dibujo resumen de esa intervención, ¿no? Ese aquí era la entrada de la favela, ese era el contexto, o sea, un galpón de los americanos de la Segunda Guerra Mundial, cuya estructura estaba en perfecto estado, que había sido invadido por un sujeto de allá y que conseguimos recuperar de quién era la propiedad del Ministerio de la Salud, y el Ministerio de la Salud lo cedió a la municipalidad. Y en este lugar nosotros creamos de alguna manera una interrupción del lugar. Más una vez, creamos una tensión en el sentido contrario de la calle, ¿no? Heidegger tiene un texto muy lindo que habla del puente y el espacio. Dice que en un río hay muchísimos lugares para hacer un puente, pero el lugar donde se hace el puente es donde existe alguna relación entre ambas márgenes, ¿no? Entonces él dice que el puente es el que instaura el lugar en la travesía, digamos, ¿no? Y el resultado es esto que ustedes ven aquí, o sea, el galpón recuperado, con un lugar de cursos, de formación de mano de obra, de cursos de lenguas, de informática y tal, una plaza abierta porque esa plaza tiene posibilidad de hacer la escuela de circo que nosotros apoyamos, está aquí, hizo aquí varios espectáculos de circo, y avanzamos para el otro lado de la calle con habitación y una cuadra deportiva, o sea, de alguna manera, y está aquí el jardín de infantes, o sea, aquí es el anillo viario que le mostré, acaba aquí, comienza aquí al lado, viene así y acaba aquí, entonces de alguna manera, en términos de calidad de vida, ese lugar por lo menos tenía una capacidad. Nuestra propuesta, que no fue lamentablemente adelante y era perfectamente posible, era desapropiar lo que desapropiaron aquí se desapropiaron, ahí aquí un depósito de contenedores, se le sacó
15 metros, y en esos 15 metros se construyó ese conjunto habitacional. Aquí más una vez, ¿no? Conceptos que otras veces trabajamos en Favela Barrio, ¿no? La idea de permeabilidad, la idea de hacer calles que conecten y que sirvan para recolección de basura, para, en fin, para una ambulancia inclusive entrar, puentes que de alguna manera garanten también la continuidad de la circulación. En específico en este lugar había aquí una serie de edificaciones que estaban obstruyendo un canal y bueno, ahí se sacan las edificaciones, se construyen allí al lado y se hace ese puente que de alguna manera sirve para conectar, ¿no? Concepto del proyecto urbano, descubrir lugares donde las personas se encuentran, como esa plaza, como esa plaza. ¿Sí? No sé por qué a veces para, Florencia. Después pasé a seguir. ¿Sí? Jardines de infancia, que son importantísimos. Ahora estudiando en la municipalidad, cuando uno analiza el déficit habitacional, 70% de las familias que están inscritas en el déficit habitacional son mujeres que están en la frente. O sea, un jardín de infancia le permite a una mujer salir a trabajar, dejar a su hijo en seguridad. Fíjense cómo es dramática esa cuestión. Más uno, puede pasar. Nudos de contacto son importantísimos, son los lugares donde la favela, que hasta ese momento tuvo una situación muy defensiva, de alguna manera se abre. Ese edificio allá atrás es de una cooperativa de fábrica de vaqueros, ¿no? Los vaqueros de marca, ¿no? No sé cómo son aquí, que los nombres aquí, pero que... jeans, pero los de marca, digamos, los que se cuestan caro, digamos. Se hacen todo ahí en la favela. Y ahí hicimos una cooperativa, la gente se estructuró con una cooperativa de productoras, ¿no? Aquí también la Plaza del Mar, otro ejemplo. Pequeñas plazas, en fin. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, ahí viene la parte más triste, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos es una malísima conservación de los equipamientos públicos. O sea, al gobernante le gusta mucho inaugurar obras, pero no le gusta permanecer, le gusta hacer la manutención. Al mismo tiempo, una falta de regulación estatal o compartida. O sea, el Estado no interviene diciendo lo que se puede y lo que no se puede, y tampoco empodera a la sociedad civil para que diga lo que se puede y no se puede. Entonces, la favela acaba, una perduración de un estatus de favela, que es un equilibrio siempre muy, muy inestable, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a pensar es que la posibilidad de que esos proyectos tengan una vida útil mayor, seguramente está en construir un sujeto que pueda de alguna manera continuar con eso, ¿no? Continuar mantenerlo. Hoy en día, como les dije, está ahí trabajando hicimos el plano popular, el plano de acción popular, la Agenda 2030 del Complejo Alemán. Es una base donde es muy importante reunir los deseos por sectores, la juventud, deportes, mujeres, habitación, salud, etcétera, etcétera, ¿eh? Y preguntarse, y eso es lo que nos motiva ahora a tratar de cambiar esos programas, ¿no? En esa formulación de nuevos programas, ¿cuál demanda actúa contra la desigualdad social? Y cuáles traen efectivamente beneficios económicos, beneficios sociales y beneficios simbólicos y políticos. Eso es, cuáles de alguna manera cambian radicalmente la manera en que el poder público trata de esas poblaciones. Y eso supone pensar en menos obras, más programas, más procesos, menos proyectos, y pensar en huertas urbanas, colecta selectiva,
gestión de espacio colectivo, gestión de jardines de infantes, en fin, enfrentamiento a la mudanza climática, nuevas formas de movilidad antirracista, salud y viviendas saludables, política para mujeres y juventud, o sea, cada uno de esos puntos informa lo que vendrá a ser un futuro programa de intervención. Bien, terminando, les diría que lidamos con una ciudad extremadamente tensionada. En Río de Janeiro, las ciudades actuales, inclusive las nuestras, Buenos Aires también, Río de Janeiro, Rosario, que muestran una tendencia a una extensión ilimitada. Y eso tensiona enormemente el gasto público, que queda de alguna manera obligado a dar servicios y aumentar el área urbana encima del territorio. En Río de Janeiro, como un ejemplo, 40% del empleo formal se concentra en el área central y apenas 3% de la población vive ahí. O sea, la mayor parte de la población que trabaja en el centro vive a 2 horas de ómnibus, etcétera, etcétera. Entonces, en una situación donde la crisis climática está colocada, evitar que la propia ciudad continúe se extendiendo es una medida fundamental. Y hay que, de alguna manera, crecer y hacer expandir la ciudad dentro de la propia ciudad. Y en los locales abandonados, en los locales obsoletos. Ayer estaba caminando en el centro, hay enorme cantidad de estacionamientos, ¿no? Ocupando un piso. El estacionamiento puede continuar, puede haber vivienda arriba, o sea, la idea de que es posible, digamos, tener una gestión de la ciudad mucho más seria. Esas son demandas que de alguna manera son pautas de nuestra discusión urbana, que de alguna manera están colocadas para nosotros como académicos, como profesionales y para nuestros estudiantes, ¿no? Yo defiendo el derecho a la ciudad, no el de las Naciones Unidas, no porque sea errado, el derecho a las Naciones Unidas es el derecho al consumo igualitario de los bienes urbanos, que es necesario en una ciudad tan desigual como la nuestra, pero soy mucho más encantado por el derecho a la ciudad de Lefebvre que el derecho al proyecto de la ciudad, o sea, el derecho a participar efectivamente de cómo la ciudad queda. Entonces, en ese sentido, y para finalizar, yo creo que la extensión y la investigación son las puertas de donde esos problemas pueden entrar. O sea, no hay una universidad que se construya con firmeza, sino a partir de la crítica. Y la crítica se hace exactamente en las respuestas no dadas, los lugares donde de alguna manera nuestra sociedad, entre comillas, falla, no falla tanto, más digamos, donde acaba fallando por su propia lógica perversa, ¿no? Yo creo que en la universidad tenemos que, de alguna manera, escapar de una enseñanza formalista, una enseñanza superflua, que no dialoga con los problemas reales, con los problemas nacionales. Hoy en día, con la inteligencia artificial, con la seducción de las imágenes, es mucho más fácil para cualquier estudiante tener un acceso a un catálogo enorme, ¿no?, de soluciones formales, ¿no? Pero, como dice Wim Wenders en un texto bellísimo, en el momento en la era de la reproducción de las imágenes, y eso lo dice un cineasta, ¿no?, lo que da valor a la imagen es la historia que tiene por detrás. Y eso es lo que creo que nosotros tenemos que continuar procurando, sabiendo que ninguna sociedad se cambia por decreto. La búsqueda del consenso, la búsqueda del diálogo, la búsqueda de la actuación política será siempre fundamental. Y como está colocado aquí, si yo le pudiera desear algo, sería en este momento final que mantengan viva la tradición de este local, desde donde durante mucho tiempo
salieron críticas y resistencias a lo obvio. Muchas gracias. Muy bien, de este modo damos por concluida la ceremonia. Muchas gracias.